Una cordial bienvenida a esta sesión, a esta masterclass de Neofascismos Hoy, Luz en Tiempos de Oscuridad, organizada por la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura. Este proyecto se presenta como una forma, como ciertos encuentros donde buscamos dar apertura a ciertas conversaciones, ciertos espacios y también acercar a ciertos temas que consideramos de importancia social, política y cualquier elemento también de importancia de coyuntura social. Hoy en día nos encontramos para hablar, para profundizar el tema de los neofascismos hoy, cómo podemos caracterizar esta idea. Y un poco como lo plantea el proyecto de la red interdisciplinaria, buscamos conjuntar distintos saberes, distintas perspectivas de distintos enfoques. Y el día de hoy vamos a estar coordinando esta masterclass junto con mi colega Daniela Ayala, ¿no? Enfocada maestra en educación por la Universidad de Guadalajara. Mi colega Daniel Zárate, filósofo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y un servidor, Gustavo Bravo, antropólogo social por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una cordial bienvenida y para iniciar un poco esta sesión queremos también pensar, ¿no? De alguna forma, qué es o cómo podemos pensar los neofascismos hoy en día, entendiéndolo también como una parte importante de la idea del entramado del pensamiento político, de la teoría política, de la misma filosofía política. De hecho, esta clase se presenta como un preámbulo a un curso un poquito más amplio que tiene que ver con la filosofía política, pero que hoy nos queremos centrar precisamente en cómo emplear las herramientas de análisis que nos puede proporcionar la teoría política, la filosofía política, precisamente para pensar aspectos como los neofascismos hoy en día. Sin embargo, para poder pensar esta categoría, nos resulta un tanto retador poder emplear estas herramientas que son también muy diversas, distintos autores, distintas perspectivas dentro de la propia filosofía política, teoría política. Así que dentro de lo que vamos a quizás darle un foco más el día de hoy es pensar los neofascismos también a la luz del pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Quizás no sea la única autora, ¿no?, que podamos tocar el día de hoy, pero sí probablemente sea la que le demos un poco más énfasis porque es la que nos convoca también a pensar estas realidades y estos contextos. Entonces, para dar inicio, podríamos empezar a preguntarnos qué es el fascismo o cómo podemos pensar el fascismo. Si bien es cierto, la propia idea del fascismo podemos identificarlo con ciertas categorías muy tradicionales, como que es antidemocrático, como ultranacionalista, como totalitario también. Sabemos que un poco la categoría de neofascismo resulta un poco ambigua en muchos aspectos, difícil de capturar, difícil de problematizar. Incluso Humberto Eco en alguno de sus textos pensaba que la categoría de fascismo, tal cual, pensando que las características que él mismo señaló se daban en muchos espacios políticos, no resultaba del todo adecuada, ¿no? Y entonces empezaron distintos autores a problematizarlo, pero quizás quien nos ofrece una conceptualización, una categorización un poco general, si queremos verlo así, es el propio Humberto Eco y también el teórico Ernest Mandel, ¿no? Quizás de enfoque un tanto de esta mirada de izquierda, trotskista, si se quiere también, pero que ha ido problematizado estos enfoques del fascismo, ¿no? Entonces podríamos iniciar esta sesión preguntándonos qué es el fascismo, ¿no? Y dentro de las categorías o dentro de las propias descripciones que podemos encontrar, vamos a eh, enumerar, ¿no? Ocho posibles características del fascismo. Esto no significa que todas las deban de cumplir, como lo hemos visto, como lo dije también hace un momento. Resulta un poco complicado señalar o caracterizar todo el fascismo en una sola categoría, pero podemos encontrar estos 8 elementos, ¿no? Que podríamos considerarlo como una conjugación de lo que nos ofrece tanto Humberto Eco como Ernest Mandel, ¿no? Por un lado, tenemos que es autoritario, ¿no? El fascismo se presenta a sí mismo como una centralización del poder estatal, ¿no? Que podríamos decir como es lo clásico, donde busca, por un lado, la destrucción, ¿no? Nos dice Ernest Mandel, de los movimientos sociales que buscaban un espacio mucho más igualitario, democrático, de amplitud, de pluralidad, y al mismo tiempo el autoritarismo se presenta como una forma de socavar quizás estos elementos plurales, estos elementos diversos a la hora de pensar la propia idea de sociedad o democracia, ¿no? El autoritarismo también emplea o se caracteriza por su medio como la violencia política, la agresión militar y la glorificación de la guerra o el combate. Esto también es interesante, ¿no? Pensamos quizás fascismo en tiempos muy ambiguos o muy antiguos, perdón, sobre el tema de la guerra, pero no solamente aparece en estos tiempos, ¿no? También la idea de la glorificación del combate como único medio de hacer política también se nos presenta como esta visión autoritaria
como un medio para lograr además objetivos. Y aquí viene una característica muy importante, nacionales, ¿no? Si algo va a caracterizar también al propio fascismo, es la idea de la nación como entidad total, ¿no? Además, dice Ernest Mandel, ¿no? Que nos proporciona el propio fascismo como una idea propia o propiamente como de corporativismo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Mandel nos va a decir que los intereses de grandes empresas o grandes organizaciones sociales buscan de alguna forma controlar al Estado, controlar también a los elementos sindicales o de organización colectiva, y a partir de eso obedecer, ¿no? A pequeñas, él le va a decir pequeñas burguesías. Hoy podemos también hablar como de pequeños empresarios, ¿no? O, de forma oligarca, de forma que buscan justamente socavar intereses personales de estos elementos corporativistas, ¿no? Esta clase, ¿no? Digamos, o este sector, podríamos decir hasta cierto punto, de ventaja o aventajado socialmente, va a encontrar en el fascismo un movimiento que va a combinar este elemento de la nación, pero también con una demagogia antisistema, ¿no? Dentro de los propios corporativismos se presentan muchas veces como antisistemas o contrario a lo que actualmente puede existir y busca ofrecer una visión distinta, ¿no? Además de este elemento corporativista, vamos a tener que los fascismos buscan como tal tener un culto a la tradición, a la vuelta a los valores tradicionales, en alguna forma pensándolos también como una idealización o una reinterpretándolos de manera distinta, ¿no? Esta idea del culto a la tradición, a lo que fue, como una especie de nostalgia también que sociólogo Zygmunt Bauman nos dirá en un texto que se llama Retrotopía, como esta idea de regresar al pasado porque fue mejor, estábamos mejor antes, ¿no? Y todos estos elementos va a caracterizar también a la idea del fascismo clásico, por así decirlo, ¿no? La cuarta característica que podemos encontrar dentro del fascismo es la acción por la acción, ¿no? Los fascistas, nos va a decir ya en esta parte Humberto Eco, valoran la acción inmediata y decisiva, ¿no? Sobre la decisión sobre la reflexión, ¿no? Le interesa más este tema de la deliberación, la violencia es considerada como un medio legítimo para alcanzar los fines y básicamente se presenta como eso, ¿no? Hay que actuar y hay que pensar o detenernos a pensar pocas veces, ¿no? Porque el pensar o reflexionar demasiado, ¿no? Vuelve complicado la propia praxis, ¿no? De los proyectos fascistas, ¿no? La extrema o el exceso de reflexión muchas veces, ¿no? Por otro lado, también el fascismo clásico se va a presentar como un miedo, perdón, a la diferencia, ¿no? Pero también lo podemos ver como miedo a la novedad, a la emergencia de nuevos aspectos sociales, de nuevos elementos que se van a presentar de alguna forma en este sentido, ¿no? Vemos que el fascismo va a tender a promover una homogeneidad cultural, étnica, racial y sobre todo de identidad, ¿no? Rechazando todo aquello que se vea como diverso, promoviendo la exclusión de aquellos que son percibidos como algo diferente. Más adelante también tendremos un poco ya lo que he venido aventurando, es esta apelación al nacionalismo y también al supremacismo, ¿no? Como esta idea de vamos a ser o vamos a apelar a una identidad nacional, vamos a apelar a una especie de creencia de superioridad de la nación y una superioridad cultural, ¿no? Presentarse como una vanguardia superior a las demás y que además pueden guiar, ¿no? A la nación o todo un proyecto social. También tenemos, ¿no? La apelación a líderes carismáticos o líderes carismáticos y nos dice también Eco, ¿no? Que el fascismo tiende a centrarse en líderes carismáticos, mesiánicos, en una personificación de la voluntad de una persona que supuestamente representa a toda la sociedad o a un gran movimiento. Estos líderes carismáticos son aquellos que van a llevar el movimiento a su destino, como una especie de guías políticos e incluso en muchas ocasiones hasta espirituales se va a ver de esta forma. Y también tendremos esta tendencia, por último, a la conspiración. Decíamos que los fascismos buscan ser la acción por la acción. Esto implica detenerse a pensar muy pocas veces, es minar o dificultar el elemento de la reflexión y esto implica buscar respuestas sencillas y fáciles. En este caso tenemos que la tendencia a la conspiración de los fascistas a menudo promueve este tipo de teorías de la conspiración y los problemas de la sociedad buscan explicarse de manera sencilla y a partir de encontrar a lo mejor algo simplificado, un enemigo concreto que están controlando de alguna forma y hay que luchar contra eso. Quizá una cita que nos permite como ilustrar gran parte de la idea del fascismo la encontramos en unas palabras de
el propio Benito Mussolini, ¿no? Que nos dice, la cultura universitaria, ¿no? Refiriéndose a los pensadores, a los filósofos, a quienes reflexionan sobre estos temas, dice, ha de asimilar rápidamente y de ser expulsada con igual rapidez. Es decir, estos contenidos, estos saberes universitarios, hay que tomarlos rápido y después expulsarlos, ¿no? Dice, y remata Benito Mussolini diciendo, antes que al catedrático impotente, ¿no? Hablando de este catedrático que piensa y piensa y no hace nada, dice, prefiero al escuadrista que actúa, ¿no? De nuevo, esta cita me parece emblemática, ¿no? Que puede como enfatizar esta parte de lo bélico, ¿no? La acción, instrumentalizar también parte de la razón, ¿no? En este sentido, ¿no? Ya habiendo tomado una caracterización, si se quiere, muy sucinta de lo que podemos pensar como el fascismo, podríamos respondernos a la pregunta entonces, ¿cómo entender hoy los nuevos fascismos? ¿Qué características o qué elementos vamos a encontrar diferentes o similares a la definición tradicional? En este sentido, vamos a encontrar, por ejemplo, la idea del esencialismo. En este caso, los grupos neofascistas no necesariamente van a apelar a la nación, ¿no? Como este elemento exclusivamente de identidad, ¿no? Si bien lo veíamos en la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini, ahora va a haber este intercambio, ¿no? Donde no necesariamente es la nación, sino cualquier elemento esencialista. Por otro lado, los neofascismos también van a tener una tendencia a un rechazo a la globalización. Esto no quiere decir que la globalización no tenga dificultades o no haya problemáticas. De hecho, un gran éxito de estos movimientos es que apelan a inconformidades muchas veces legítimas de la nación, pero este rechazo a la globalización vamos a pensarlos que son como una amenaza a la identidad nacional, a la identidad cultural, a la soberanía, y que supuestamente esta globalización va a disolver la cohesión social. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esta globalización. En este sentido, ¿no? El tener cuidado con esta globalización es como una forma de desconfiar también de estas instituciones internacionales como las Naciones Unidas o cualquier institución que busque promover la cooperación global. Entonces, hay este rechazo, este desdén, esta desconfianza a los temas de la globalización. Esto, sin dejar de lado que hay preocupaciones legítimas sobre este tipo de procesos sociales. La tercera característica que podemos encontrar entonces ahora de los neofascismos es el rechazo a los derechos humanos también, que viene un poco acompañada con esta idea de la globalización, como poner en duda estos elementos, ¿no? Y un desprecio a una democracia deliberativa, a la libre expresión también, a los derechos humanos, y en cambio va a abogar por una forma de gobierno más autoritaria, mucho más rígida, o si se quiere, menos flexible en cierta toma de decisiones, ¿no? Quizás lo podemos pensar hoy en día cuando se justifica en ciertas naciones, ¿no? Como legitimar la mano dura o la fuerza del Estado contra los delincuentes en aras de esta protección. Y que cuando los organismos internacionales reclaman o señalan esto, se critica como, ¿por qué se meten, ¿no? ¿Por qué luchan por estos derechos humanos, ¿no? Entonces empieza a haber estas como discusiones, ¿no? La cuarta característica que podemos encontrar también en los neofascismos son los discursos antiminorías, ¿no? Si decíamos anteriormente que había esta apelación a la nación, a la exaltación de ciertas figuras, ahora los neofascismos apelan a preocupaciones, por un lado, legítimas, pero también frustraciones de la propia población, y los neofascismos van a atender estas políticas anti-migración, anti-disidencias sexuales y cualquier otra minoría, ¿no? Los discursos anti-minorías se enfocan a la expulsión no solamente institucional, sino también simbólica de lo que se considera como anómalo y que además suele ocupar ciertos grupos minoritarios a los cuales se atañe los problemas sociales. Es la culpa de los migrantes, es la culpa de las disidencias, es cualquier grupo que se pueda como considerar como minoría, se le atañen muchos problemas sociales y toman fuerza estos discursos, ¿no? Por otro lado, también tenemos una orientación pseudocientífica, ¿no? Si decíamos que el fascismo clásico tiene estos elementos propios de la conspiración, la orientación pseudocientífica implica que hay ciertos intereses por imponer o promover una ideología que no está basada en la ciencia, que tiene o que además se puede emplear de más forma poco adecuada a la ciencia o incluso instrumentalizar
los resultados de alguna investigación científica, ¿no? Y en este sentido se puede incluir la promoción de teorías de conspiración, la negación del cambio climático, creencias esotéricas, la pseudoarqueología, entre otros, ¿no? También vamos a tener la agitación y la propaganda negativa. Ya no solamente hay una cuestión de violencia directa, como en el caso anterior, sino que hay una agitación constante, ¿no? Para promover y también justificar los discursos de odio a ciertos grupos, como el que decíamos de los discursos a la minoría. Hay también un nuevo relato de la historia. Se niega o se pone en cuestionamiento qué tanto lo que ocurrió en el pasado fue real o qué tanto no. Y en este sentido, pensamos que dentro de este como gran esquema donde estamos viéndonos que se están instruyendo, se están encontrando los nuevos fascismos, hay este empleo de uso de redes sociales, principalmente redes sociales underground, ¿no? Como grupos de Telegram, desde el anonimato, grupos en distintas redes sociales que quizás no sean tan populares y que se pueden emplear, ¿no? Un poco lo que habla Talia Lavin en un texto que se llama Cultura del Odio, que empieza a reportarnos cómo en estos grupos underground empieza a haber discursos de odio más explícitos de lo que podemos encontrar en las redes sociales tradicionales. Y entonces, para terminar de poner estos cimientos de lo que podemos pensar en los nuevos neofascismos, podríamos preguntarnos bajo qué condiciones emergen, ¿no? Los neofascismos, qué elementos tienen que darse para que surjan estos neofascismos. O también, como lo diremos más adelante, para hablarnos de una especie de tiempos de oscuridad, ¿no? En este sentido, tendremos que los tiempos de oscuridad o las condiciones de posibilidad para que se den estos neofascismos. Tenemos las crisis sociales que se enfocan en crisis económicas, crisis culturales, ¿no? Esto evidentemente genera desconfianza en la democracia o en el propio statu quo, ¿no? De tal y como están dándose las cosas, hay cierta desconfianza. Esta desconfianza genera también un descontento social, ¿no? Cierta agitación, cierta movilización, cierto antagonismo contra lo que está ocurriendo, y eso nos regresa a cómo resolver las crisis sociales que generan desconfianza y que empiezan a movilizar a la sociedad. La respuesta es, en lugar de dar respuestas quizás un poco más complejas, se alude al nacionalismo o esencialismo, un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hay que regresar a otros tiempos, es que hace falta mano dura, ¿no? Incluso estas famosas frases de, bueno, es que antes, ¿no? Ahora las generaciones son mucho más, tienden a tomar decisiones mucho más libertinas porque falta mano dura. Un poco ahí se esconden elementos quizás no fascistas directamente, pero sí podemos encontrar como elementos protofascistas, ¿no? Estos elementos previos al fascismo. Finalmente tenemos los chivos expiatorios y la falta de alternativas, ¿no? Chivos expiatorios como las minorías, como grupos, como disidencias, y evidentemente estos discursos toman fuerza porque no hay alternativas, porque no hay otras posibilidades que podamos ver o que podamos dirigirnos. Y en este sentido podemos hablar de estas condiciones en las que surge precisamente los nuevos movimientos fascistas, ¿no? Quizás para finalizar este primer bloque, podríamos decir, ¿qué son los tiempos de oscuridad? Hannah Arendt nos dirá en Hombres en tiempos de oscuridad, supongamos que pueda demostrarse a través de una innegable evidencia científica que una raza es inferior. Y se pregunta, ¿esto justifica su exterminio? Una doctrina así, por conveniente que fuera, ¿vale el sacrificio de algo tan importante como la simple amistad entre dos hombres? Y creo que esto nos da una amplitud, ¿no? De pensar en esta instrumentalización de la ciencia, encontrar archivos expiatorios, esta violencia directa, esta estigmatización étnica y racial, y que me parece que se ejemplifica bien con esta frase de Hannah Arendt. Y yo me quedaría hasta aquí y ahora le cedo la palabra a mi colega Daniel Zárate. Hola, muy buenas tardes. Yo voy a ampliar un poco más esta idea de tiempos de oscuridad. Gustavo acaba de perfilar los neofascismos, el fascismo, con características, digamos, que nos pueden ayudar a rastrear cosas. Pero en el fondo, qué es lo que existe en los fascismos, en las dictaduras, en cualquier forma de gobierno en donde lo que importa, digamos, es la fuerza? Viene una imagen de oscuridad. Tiempos de oscuridad es una metáfora que nos ayuda a pensar cómo vemos el mundo, cómo nos movemos en él, de qué manera hablamos de él. Tiempos de oscuridad refiere a una situación en donde el lenguaje ya no aclara nada. Yo me voy a poner, digamos, un poquito más filosófico
Y voy a, digamos, a reflexionar a partir de un autor que, aunque es del siglo XIX, me parece que ilumina mucho la noción de tiempos de oscuridad. Tocqueville, en La democracia en América, se pregunta esto que me parece muy actual, ¿no? Si leemos esta cita hoy día, podría bien estar describiendo el siglo XXI, aunque lo escribió para el siglo XIX, parece que no muchas cosas han cambiado. Entonces Tocqueville se pregunta, ¿se ha parecido todos los siglos al nuestro? Perdón, siempre el hombre ante su vista, como en nuestros días, un mundo en el que nada encaja, en el que la virtud carece de talento y el talento de honor, en el que el amor al orden se confunde con la afición a los tiranos y al santo culto de la libertad con el menosprecio de las leyes, en el que la conciencia solo arroja una claridad dudosa sobre las acciones humanas, en el que ya nada parece estar prohibido ni permitido, ni ser honesto ni vergonzoso, ni verdadero ni falso. A mí me parece muy fuerte este párrafo porque Tocqueville está describiendo un tiempo en el que parece que estamos avanzando con mucha claridad, pero al mismo tiempo la manera en la que actuamos acerca del mundo es totalmente oscura. Tocqueville, en su libro La democracia en América, hay dos maneras de verlo, como una alabación a la libertad y a la democracia, pero también un peligro. Tocqueville se da cuenta de algo que va a, digamos, recorrer los fenómenos del siglo XX y todavía en el siglo XXI, que es las masas, la mayoría. Él habla acerca de la omnipotencia de la mayoría, que es la que, digamos, posibilita la democracia. La democracia se basa en el principio de mayoría. Un grupo de personas está mejor calificada para decidir que una sola persona, como diríamos popularmente, dos cabezas piensan mejor que una. Sin embargo, también se da cuenta que la omnipotencia de la mayoría puede, digamos, caer en la tiranía de la mayoría cuando el pensamiento se homologa, cuando las personas dejan de juzgar lo que alguna vez juzgaron y entonces un juicio que fue correcto se convierte en un prejuicio. ¿Cómo funcionan los prejuicios? Pues ya no tenemos que volver a pensar lo que habíamos afirmado alguna vez. Nos movemos en el mundo como si todo fuera obvio, como si el esquema mental, las frases que tenemos fueran, digamos, la verdad más clara. Eso es lo que dice Tocqueville, que de los peligros de no tener, digamos, contrapesos en una democracia. Y más adelante en el libro dice algo muy interesante, que es cuando el pasado deja de iluminar el futuro, el espíritu anda en las tinieblas. Siempre Tocqueville jugaba con estas metáforas de la luz, la oscuridad, que no es una metáfora, digamos, nueva. Simplemente surge cuando no podemos dar cuenta lingüísticamente de nuestras acciones. El lenguaje debería de funcionar, bueno, el lenguaje tiene muchas funciones, ya sea una función poética, ya sea una función pragmática, ya sea una función introspectiva, pero cuando se trata de relaciones humanas, cuando se trata de estar en el mundo, lo que importa del lenguaje es aclarar las cosas. Digamos que yo cuando aparezco ante otra persona y le cuento algo, yo estoy aclarando quién soy, estoy aclarando mi visión del mundo, estoy aclarando la manera en la que quiero que sea el mundo. El lenguaje, cuando se trata de la política, debería de aclarar cosas y aclararlas es complejizarlas. Cuando el lenguaje ha perdido esa capacidad de aclarar cosas, entonces es cuando estamos en tiempos de oscuridad. Como ya decía Gus, o sea, lo que tienen los movimientos fascistas o neofascistas o los que tiendan al fascismo es que tienen una respuesta obvia para todo. Aparece su lenguaje como si ya estuviera dado y entonces lo único que hace es subsumir todos los fenómenos a ese lenguaje preestablecido. ¿Qué pasa en esa situación? Pues tenemos respuestas, digamos, obvias, evidentes, digamos, para todo. Una cuestión que debería de ser compleja y debería de abordarse con muchos puntos de vista distintos, aparece como no hay solución. Solamente tenemos que funcionar así, y los demás, los que no pertenecen, digamos, a esa manera de ver las cosas, entonces están excluidos. Ese fenómeno de inclusión-exclusión tiene que ver con esta cosa que ya se estaba perfilando en el siglo XIX, que era la sociedad de masas, lo que Heidegger en algún momento llamó el uno. El uno, ¿cómo se comporta? Pues es que uno hace así las cosas, uno, no sé,
debería de hacer tal cosa porque uno se comporta así. O sea, el uno es esta, digamos, masa de muchas personas que actúan como si fueran una. Los neofascistas, o en general todos los movimientos que tienden al fascismo, saben muy bien aprovechar esa situación de unidad, de homogeneidad, para distorsionar el lenguaje. El lenguaje aparece distorsionado o cuando se apela a un pasado que ya no es presente o cuando se construyen utopías que no corresponden tampoco al presente. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no podamos voltear al pasado y buscar respuestas ahí, sino que esas respuestas del pasado las tenemos que, digamos, traducir de una manera novedosa, fresca, para que iluminen el presente. Por eso muchas personas apelan al pasado, pero de una manera que ya no clarifica nada. Eh, eh, es muy interesante en ese sentido, cómo siempre un diálogo con el pasado que sea fructífero no va a traerlo tal y como apareció. No va digamos, a traer escombros del derrumbe de tradiciones, sino que va a buscar pequeñas perlas que ayuden a iluminar. Y ese traer pequeñas perlas es o recuperar conceptos, recuperar tradiciones o historias, y sobre todo recuperar personas, personajes que con su vida y obra, que actuaron en tiempos de oscuridad, porque los tiempos de oscuridad han recorrido toda la historia humana. Sin embargo, siempre ha habido personas que con sus acciones y palabras iluminaron más que toda una teoría. A veces pónganse a pensar que una historia bien contada puede ser más inspiradora, más clarificadora que un aparato conceptual choncho, porque las historias y las personas que nos inspiran se convierten en ejemplos, y los ejemplos son, digamos, ideas que todos podemos reconocer, que aunque no pertenecen tal vez a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a lo mejor y tampoco a nuestro propio idioma, al traerlas de vuelta, esos ejemplos se convierten como en una norma de validez. O sea, podemos decir, actúa con valentía como, o actúa bondadosamente como tal persona o tal personaje. Entonces, Creo que por ahí hubo un problema de conexión, pero un poco lo que nos decía nuestro colega con el tema de las historias, creo que me parece como muy pertinente, ¿no? Precisamente la forma en la cual se orientan muchos movimientos sociales en general, y entre ellos podemos incluir los neofascistas, tiene que ver también con la creación de mitos en el sentido también muy cultural del término, ¿no? Es decir, orientados hacia un horizonte de sentido, hacia una cierta coherencia, hacia una cierta identidad, a algo que les permita precisamente proyectar lo que están haciendo a aras hacia un futuro, ¿no? Y creo que ahí también los mitos juegan este papel importante como la creación de sentido o de andamiajes simbólicos sobre la acción, ¿no? Que muchas veces se construyen este tipo de movimientos. para cerrar y para ir pasando la palabra a Dani y posteriormente a ustedes, solamente me gustaría decir que eh, justamente cuando vean o cuando ustedes, porque básicamente mi intervención va acerca del lenguaje, como el lenguaje, en vez de aclarar, y aclarar significa mostrar realidades, y las realidades humanas son plurales. O sea, siempre los filósofos han querido pensar en la unidad, pensar en lo esencial, pensar en qué hace que una cosa sea tal cosa. Eso está muy bien para las cosas. Siempre pensemos que aclarar, cuando estamos hablando en el espacio público o en un ámbito público, aclarar significa dar cuenta de la pluralidad del mundo. Y la pluralidad del mundo siempre tiene que ver con la complejidad. Cuando aparecen respuestas fáciles en el espacio público, entonces corremos el riesgo de estar ante tiempos de oscuridad. Muchas gracias a nuestro colega Daniel también por esa ampliación y que precisamente creo que nos deja pensando en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de falta de encuentro con el otro, ¿no? Y estas también nuevas posibilidades que tenemos para pensar actualmente. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde encontramos la luz en estos tiempos, ¿no? Así que les he dado la palabra a mi colega Daniel. ¿Vale? Bueno, a mí me tocará dar cierre a este momento platicándonos, de acuerdo con lo que nos va planteando Hannah Arendt, en dónde, en qué espacios podremos encontrar algo de luz en momentos como los que ya ha descrito tanto Gustavo como mi compañero Daniel,
Es decir, en momentos en donde la emergencia de elementos fascistas o neofascistas en nuestra época están a la alza. Y bueno, para ello les quiero compartir un esquema que integra 5 puntos, que son los siguientes. Voy a irme describiendo en términos generales, pero el primer punto sería abrirnos al mundo. Tanto Gustavo como Daniel ya han aludido a este concepto, pero me parece que muchas veces puede ser uno de los elementos más abstractos, quizá en el pensamiento político de Hannah Arendt. ¿Qué es el mundo? ¿El mundo es simplemente la Tierra, el lugar en donde estamos parados? Para esta autora, no. Realmente la naturaleza es un compendio de elementos que están dados, pues, de alguna manera. Los podemos dar, por supuesto. Pero el mundo es un espacio humano. Es el espacio en el que habitamos nosotros como seres que son capaces de aparecer ante los demás, pero también seres que son capaces de replegarse hacia su interioridad. El mundo es ese lugar. Pero nuestra posibilidad de aparecer en él ante los demás, ante aquellos a quienes consideramos pares e iguales en ese sentido, ese es el espacio al que nos tenemos que abrir. Cuando nos dicen abrirnos al mundo, es un llamado a no replegarnos a la dimensión interior exclusivamente. Ahí les va por qué. Porque si bien ya ha habido momentos de oscuridad como los que bien alude Daniel y los que empieza a describir y delimitar también Gustavo, y voy a aludir aquí a un ejemplo. Supongamos los momentos de decadencia del Imperio Romano. En ese punto, la civilización que era heredera de la cultura griega se veía profundamente movida del espacio de lo público. ¿Qué es eso? Del área en donde podían discutir lo común, los problemas que les importaban, el curso de acciones, las decisiones sobre qué iba a ocurrir con la comunidad. Cuando estamos expulsados de esos espacios, normalmente el movimiento es retraernos a la dimensión de lo privado, de lo personal, para tratar de, digamos, protegernos de alguna manera, tratar de levantar murallas contra ese mundo que se nos ha vuelto un espacio hostil. Pero ojo, el mundo es también en donde actuamos y es en donde nos encontramos con los demás. Podemos dejar que el mundo se vea reducido por aquellos que sí están apareciendo. ¿Queremos que sean solo algunos los que estén ahí presentes o queremos que haya algo más en ese mundo? ¿Queremos integrar nuevas cosas? Solamente en la medida en la que somos capaces de aparecer, de estar ahí al centro y tratar de precisamente hablar y actuar en conjunto con nuestras comunidades, en esa medida el mundo no se nos viene encima, no se nos cae, no colapsa sobre nosotros. El escape a lo privado se puede en tiempos de oscuridad, no es como que Arendt nos esté dando una visión normativa en la que nos diga, no, definitivamente no debería ser posible ya el asunto de participar en lo público, o está terrible si solamente estás en lo privado. Pero sí nos hace conscientes de que la renuncia al espacio público es también parte de una renuncia a un sentido de lo humano, a aquello que nos hace quienes somos y que nos permite precisamente generar una personalidad y un interés que se puede compartir. Entonces, abrirnos al mundo es uno de los remedios, una forma de hacer luz. A lo mejor no todo el tiempo, a lo mejor sí son tiempos hostiles, pero hay que tratar de tomar los espacios. Por otro lado, mantener la pluralidad. Mantener la pluralidad tiene que ver ahora con el tema de precisamente ser capaces de mantener márgenes de tolerancia ante los que son diferentes. Si se fijan, esto es contrario a la intuición de muchos neofascismos. Tiene que ver con ser capaces de reconocer a alguien que luce distinto a nosotros. No solo que aparece físicamente como alguien distinto, sino que tiene juicios o posicionamientos sobre la realidad y sobre el mundo que son diferentes a los nuestros. Esa apertura tiene que ver con una tolerancia también en el terreno de las ideas. Y para poder mantenernos abiertos a la pluralidad, una de las señas más importantes es no caer en la imposición de discursos absolutos. Es decir, si bien hubo momentos en donde nuestra tradición era muy fuerte, estaba muy consolidada, era arraigada, a lo mejor durante tiempos de la Edad Media, pensemos en la imagen de la cultura judeocristiana, si bien en ese momento eso era plausible, hoy en día esas grandes tradiciones se han colapsado, ya están de alguna manera fracturadas. No quiero decir, ojo aquí, no quiero decir con ello que de esos elementos que nos hayan brindado nada da sentido. Quiero decir, ese sentido no es total, ese sentido no es algo que quepa para desear para todas las personas. La pluralidad requiere precisamente de este ejercicio de tolerancia y de escucha, de atención y sobre todo de no tratar de imponer verdades absolutas, sino generar discursos aproximativos, estar dispuestos a decir, bueno, sé que hay algo razonable en mi discurso, pero no es la última palabra.
porque la realidad y este mundo en el que nos movemos y en el que convivimos los humanos, que somos también realidades cambiantes, está en movimiento. Les voy a dar un ejemplo como muy básico, muy elemental tal vez. Si yo sostuviera este libro en el centro de un espacio, de un aula, un salón, y todos estuviéramos alrededor del libro, del mismo veríamos diferentes formas, figuras. Y estoy poniéndoles un ejemplo muy elemental, un libro. Es decir, habrá personas que están sentadas a sus espaldas, verán la contraportada, habrá personas que ven la portada, el lomo. Cuando ellos me digan lo que está apareciendo ante ellos, ante su mirada, no es que estén cayendo en falsedad, pero si se fijan, tienen fracciones de verdad. En su discurso va a aparecer una parte de los elementos que pueden ayudarnos a construir algo razonable, algo deseable. Ahora pensémoslo en términos de asuntos públicos, que son más abstractos, es decir, los asuntos de nuestra comunidad. ¿Cómo queremos orientar, no sé, por ejemplo, la educación en nuestro país, en nuestros países, porque me parece que había personas de distintos países por acá? Pues bueno, ese asunto puede aparecer a la luz de los ojos de diferentes personas de manera muy diversa. Hay que escuchar. Es razonable que cada uno de ellos tenga algún elemento de verdad. No podemos imponer una verdad total. Eso es mantenernos abiertos a la pluralidad. Por otro lado, voy a hablar de fundar nuevos pilares o buscar puntos de restauración. Daniel ya les había comentado algo sobre la tradición y yo les estoy diciendo, como muy apoyada en Arendt, supongamos un mundo donde nuestra tradición está en ruinas. ¿Y a qué se refiere esto? A que los grandes relatos que nos dieron cobijo en algún momento han sido cuestionados y fueron cuestionados de forma tal como quien ha demolido los pilares de una construcción, de una edificación. Llamémosle a esa edificación tal vez la cultura occidental. ¿Qué clase de mitos? El progreso indefinido e ilimitado que nos iba a llevar, no sé, por ejemplo, a un futuro utópico, a la liberación de todas las personas. Bueno, ¿ese futuro llegó? Pues no, más bien encontramos dos grandes crisis mundiales con las guerras. Y esas guerras cifraron nuestro mundo y nuestra mirada y rompieron una idea, un ideal, esa tradición. El hilo de la tradición que antes nos daba sentido, que nos hacía un lugar en el mundo, porque precisamente, como ya les compartía, el mundo no se explica solamente como un conjunto de cosas, también son esas ideas en donde nos dan resguardo, donde podemos insertarnos y sentirnos parte, nos dan sentido y nos permiten aparecer en público. ¿Qué tal si ahora nuestras condiciones para aparecer pues son otras en las cuales esos grandes mitos dadores de sentido se han caído? ¿Qué hacemos? Arendt propone dos cosas. Por un lado, a lo mejor como lo han hecho los espíritus revolucionarios, tratar de fundar nuevos pilares, porque los cambios no se quieren por sí mismos, es decir, no es solo cambiar para ver qué pasa. Estamos tratando de modificar, reiniciar, reemprender, refundar, dar un nuevo comienzo, darnos otro nuevo espacio que habitar para reiniciar las cosas y emprender acciones colectivas. El tema que señala Arendt es no hay que ser no hay que mantener demasiado elevadas nuestras expectativas con respecto a esos procesos porque, uno, toman tiempo, dos, hemos visto cómo se derriban los pilares de diferentes revoluciones. Es decir, no logran fundar algo sólido y duradero como las tradiciones que nos precedieron. Por otro lado, buscar puntos de restauración. Y en esto, en Hombres en tiempos de oscuridad, en el ensayo que se le dedica a Walter Benjamin, Arendt va a decir, hay que hacer tal vez el trabajo o la tarea del buscador de perlas. ¿Qué quiere decir eso? Que entre las ruinas, justo ya lo habían mencionado mis dos compañeros, entre las ruinas todavía podemos encontrar algunas figuras, algunos elementos de sentido, como aquellos tesoros que quedaron en las profundidades del mar. Nosotros podemos bucear, buscar y decir, bueno, a lo mejor ya no tengo el pilar, ya no tengo una gran construcción de la tradición que me diga exactamente cómo he de actuar, o al menos me dé muchísima certidumbre que antes teníamos y ahora ya no tanta, pero sí tengo algunos elementos de a lo mejor lo que no nos gustaría que vuelva a ocurrir. Tengo algunas pistas o algunas claves de cómo aspiraríamos a que fuera un colectivo humano, o cómo he de actuar yo, o cómo quiero aparecer, o cómo queremos aparecer ante los demás. Esas piezas de sentido bien pudieran ser relatos, bien pudieran ser conceptos, bien pudieran ser preguntas que nosotros reactivamos al contacto con el presente. Pero entonces el buscador de perlas no está tratando de traer toda la tradición, ni está tratando de fundamentar toda su acción en un gran pilar y en un gran relato que no está puesto a cuestión, sino que con esas perlas yo puedo hacer muy diferentes tipos de construcciones y entramados. Lo que estoy tratando de hacer es precisamente llevarlo a lo público, para ver si en este sentido algo nos puede ilustrar, algo nos puede conducir, algo nos puede ayudar a actuar otra vez. Ese sería un tercer punto, o bien fundar nuevos pilares o buscar puntos de restauración.
buscar perlas en el mar. Por otro lado, tenemos que Arendt nos habla de buscar un impulso más de la amistad que de la fraternidad. Y ahora me explico con esto. ¿Por qué más la amistad? Es decir, ¿por qué la amistad en lo público? ¿O por qué la amistad nos daría luz en tiempos de oscuridad más que la fraternidad? Nos suena que la fraternidad es más contundente. Y aquí les remito a un ensayo que aparece en Hombres en tiempos de oscuridad. Déjenme ver si tengo por acá el libro. Por aquí lo muestro en pantalla. Hay un texto que se le dedica a Lessing. Y en él nos dice que justo el tema es cuando los tiempos son más oscuros, cuando la situación es más difícil, más complicada, más hostil, más violenta, en ese momento la gente tiende a replegarse sobre sí misma. En ese momento normalmente es cuando aparece la fraternidad. ¿Y qué significa? Que el mundo se nos vino encima, que se colapsó, que el espacio que existía para reunirnos se hizo cada vez tan más reducido y acotado que estamos uno junto a otro, de suerte que ya nos cuesta trabajo diferenciarnos entre nosotros. ¿Cuándo utiliza la imagen o el concepto de fraternidad? Por ejemplo, con la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial y antes de. Porque había una sensación ética, ojo aquí, Arendt no dice que estuviera mal, dice que es más bien cuando ya llegamos a un lugar crítico que aparece eso para darnos un poco de calidez, porque estamos perdiendo toda la luz. Estamos todos juntos en las sombras, apelmazados, colapsados, donde tenemos incluso miedo a hablar y miedo a aparecer, porque nos puede costar la vida. En ese momento aparece la fraternidad, que es una especie de complicidad última, que es tu vida vale, lo reconozco, y en tu vida me reconozco yo. Entonces no podemos morir, ni tú ni yo. Somos uno. No podemos, no debemos morir. De alguna manera nos tenemos que apoyar. Si se fijan, la fraternidad está apoyada en un sentimiento de desahucio, de tragedia, de dolor. Arendt nos dice, bueno, pero de ahí emerge calidez, más que luz. Necesitamos luz en tiempos de oscuridad. ¿Cuándo aparece la luz? La luz aparece en el momento en el que se presenta la amistad como forma de relación. ¿Y por qué? ¿Por qué la amistad? Otra vez, porque a lo mejor en nuestra tradición o en nuestra forma de interpretar puede sonar como algo que es más bien una cuestión personal. Arendt está recuperando una perla de la tradición política griega. Recuerden que en Grecia los amigos no eran nada más como para compartir las penas, más bien los amigos eran los que eran capaces de compartirnos la alegría y de multiplicarla, de hacerla crecer. Eso es un elemento de luz, eso es un elemento que nos puede dar confianza en el mundo y nos puede hacer querer aparecer, querer permanecer ahí, para intercambiar, para hablar, para narrar. Con eso paso a un último momento, por ejemplificar, un tercer punto que nos puede dar luz en tiempos de oscuridad. La narración, la búsqueda de querer comprender y crear distinciones. Que este es un trabajo que realizaron yo creo que de manera admirable, tanto Arendt como Benjamin, como Lessing, como Karl Jaspers, como muchas otras personas a lo largo de la historia que se enfrentaron a las sombras. Cuando nos es difícil aparecer en público, cuando no hay forma de reunirnos con los demás, hay algunas otras maneras de hacer que el mundo permanezca, que no todo se convierta o se reduzca a ruinas. Y alguno de esos elementos, consiste, por ejemplo, en la narración. La narración de lo que ocurrió, con imparcialidad. Ya no es una historia total, no es una historia de la humanidad, no es la verdad última. Lo que se está diciendo es, alguien por favor que narre desde dónde vio, desde dónde vivió, desde dónde experimentó esto que aconteció. Hay que darle nombre. Y nos invitan a ser valientes en ese sentido, a tolerar el dolor y el malestar que nos puede generar muchas veces relatar sucesos históricos que son lamentables, que son profundamente dolorosos, que desgarran. Por ejemplo, pues los relatos de los supervivientes, los relatos incluso de las personas que fueron parte o formaron parte de las maquinarias de terror durante la Segunda Guerra Mundial. Porque todos estos testimonios no se presumen uno más valioso que otro, ojo ahí, sino que se integran, nos pueden dar una mirada más plural. Si se fijan, estos están conectados entre sí, por eso la figura del polígono. Mantienen la pluralidad, nos abren al mundo y nos dicen, esto que aconteció, abrázalo, compréndelo, capta su sentido. ¿Cuándo podemos captar el sentido de un acontecimiento? Normalmente cuando termina. Normalmente cuando este ya acabó. Cuando va quedando en el pasado, se nos puede abrir su sentido y nos permite posibles interpretaciones. Y por otro lado, está la necesidad de crear distinciones. Es decir, que nuestros conceptos no sean tan someros, no nos quedemos con el primer relato, con la primera versión, con la primera noticia que nos apareció en redes sociales para contemporaneizar un poco el asunto, ¿no? Con la primera nota, porque esa es una visión parcial. Y esa visión parcial, sobre todo cuando se quiere asumir como una verdad absoluta o total,
Tendríamos que guardar cierta reserva, crear distinciones, que nuestros conceptos nos permitan alumbrar esa realidad que no es tan sencilla como nos la quieren mostrar muchas veces, que tiene matices, que tiene sombras. Sí, pero esas sombras hay que comprenderlas precisamente para poder volver a habitar el mundo. Y de alguna manera esas distinciones nos permiten, cual si fueran una linterna, ir alumbrando a nuestro paso y recuperar los pies sobre el espacio de lo público. Me gustaría cerrar ya con una cita, que es la siguiente, y se las traigo del Diario Filosófico. El objeto de la comprensión es el sentido, y el sentido da testimonio por primera vez de la historia que resulta todo lo posible. Sentimientos, pasiones, pensamientos, casualidades, y que luego se narra. Solamente comprendemos lo exteriorizado, lo hablado, lo narrado. Con eso cierro la cita de Arendt del Diario Filosófico, y la invitación es precisamente a eso. Si se fijan, hablar nos da claridad, nos dice qué es lo que está ocurriendo, nos ayuda a aventurarnos en el mundo de nuevo. Porque cuando todo está oscuro, es decir, cuando no alcanzamos a ver absolutamente nada, nuestros pasos son temerosos, y bien pudiéramos no querer aventurarnos dentro de las sombras. Nadie nos podría exigir aventurarnos dentro de una noche muy oscura, pero en la medida en la que más voces van apareciendo, imagínense eso. Imagínense un bosque oscuro, un bosque en donde no hay absolutamente ninguna luz. Cada testimonio que va dando una palabra nos permite ir alumbrando esa noche oscura. Y conforme más personas se animan a ir andando unos pasos, echando unos pasos adelante, más de ese panorama se nos hace habitable, se nos hace un espacio por donde podamos transitar y por donde podamos rehabitar, donde podamos hacer cosas. Algo semejante es la invitación de Arendt junto con otros teóricos de la política, que será: tratemos de narrar el sentido, no creamos que es una versión total, es decir, no creamos tampoco de manera ciega que cuando apuntamos hacia un rincón, a una trinchera de ese bosque oscuro, ya estamos viendo la realidad absoluta. No es suficiente. Y esa realidad está cambiando, así como están cambiando quienes hablan. Entonces, la política nos invita también a ese ejercicio de aceptar la incertidumbre y aceptar lo plural o lo diverso. Con esos cinco elementos y esta cita, me gustaría concretar mi participación para dar pie a un espacio de diálogo, preguntas-respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a mi colega Daniela, y que hoy precisamente nos podemos a reflexionar precisamente, ¿no? ¿Qué son los neofascismos? ¿Cómo los podemos repensar ahora? Y además, ¿qué elementos o qué luz podemos arrojar sobre estos tiempos, sobre estos contextos que se presentan, ya sea como de manera como directa, como elemento como protofascista, también como decíamos, las condiciones que hay, sobre el lenguaje que existe, y nos resulta interesante poder repensar estas categorías. Así que podríamos con esta lámina hacer esta pregunta, ¿no? En general, y también si hubiese alguna pregunta o comentario, pueden levantar la mano o también escribirla en el chat, como ustedes se sientan más cómodos o cómodas, y también en su respectivo momento podríamos leer algunas de las que han estado acá en el chat. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo reconocer estos elementos de verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta sería si en general podrían dar también algunos conceptos, así como su lámina que presentaron sobre estos factores que identifican un tiempo de oscuridad, qué tipo de factores propiciarían un tiempo de oscuridad, ¿no? Porque mi inquietud un poco va hacia o sea, tenemos ahí, por ejemplo, hablaban sobre esta toma de decisiones rápidas, y creo que al tú tomar una decisión rápida generas acciones también rápidas, ¿no? Y eso es muy atrayente a las masas. Y pues yo quiero pensar que este tipo de ejercicios y que un pensamiento crítico tal vez desde más temprana edad serían factores para propiciar tiempos de luz, pero me gustaría saber pues su opinión sobre qué otros tipos de factores ustedes consideran que propiciaría esto. Hola, primero felicitarlos a Gus, a Daniela y a Daniel por su ponencia. Y yo, una de las cosas que reflexionaba mientras hablaban es sobre lo que se mencionó de la tendencia a desconfiar en las instituciones, ¿no?, internacionales, o de la colaboración global en general. Y si bien, pues mi perspectiva a veces es, desde mi perspectiva, a veces es necesario hacer una crítica a estas instituciones, porque
no es secreto que en muchas ocasiones su información o política se basan también en intereses económicos. Entonces, mi pregunta iba más a cómo identificar cuando estamos cayendo en esa característica o en esa tendencia al neofascismo ante problemas o inconformidades legítimas de lo que se mencionó. Y también, bueno, tenía la pregunta de qué herramientas o qué estrategias reflexivas podrían recomendar ante esta situación, pero Dani también contestó un poquito esa pregunta al final. Gracias. Muchas gracias. Y también voy a permitirme leer una pregunta que está aquí en el chat que dice, de Leonardo, nos dice, ¿y si la gente no quiere comprender al otro, ¿no? Y nos habla sobre, hablo por el punto 5, porque en un ejemplo que creo que no le será ajeno a nadie, la conquista española, a pesar de la distancia de 5 siglos, sigue habiendo gente que perpetúa versiones de la historia a modo que más allá de comprender, querer comprender al otro y reconciliar el pasado, y que tan solo abre mucho más la brecha, ¿no? Entonces nos pone esta como pregunta en el chat. Encontrar algunos elementos sobre veracidad o cómo plantearnos esta idea de poder encontrar lo verdadero, lo veraz en esas intervenciones. Como podrán notar, tampoco es pura arbitrariedad ni un conflicto de opiniones como estilo Torre de Babel. Es decir, el lenguaje nos da un soporte para llegar a consensos y acuerdos, para identificar lo común en lo diverso. Y es un ejercicio más tardado. Pero incluso las comunidades científicas hoy en día hacen eso, es decir, no darán ni presumirán que sus resultados son últimos o son la verdad absoluta, la verdad total. Y un ejercicio semejante se requiere en el espacio de lo público, en la discusión de los temas políticos. ¿Cuándo podemos notar que hay ciertos elementos de verdad? Cuando precisamente más relatos van convergiendo en ciertos elementos, es decir, es una verdad o es una idea de verdad intersubjetiva. Si se fijan, no última, no total, no omniabarcante, porque incluso las críticas a las capacidades de raciocinio de los seres humanos, a nuestras capacidades de comprensión, nos harán ver que nunca vamos a tener una verdad absoluta, completa. Pero sí podemos aproximarnos a versiones más veraces y sí podemos tener opiniones más certeras. Eso es lo que se puede. ¿Cómo? Precisamente por eso es importante el ejercicio de la narración y de la escucha de relatos diversos. Aquí un poco quisiera conectar con lo que está poniendo Leonardo. ¿Qué pasa si la gente no quiere escuchar eso otro? Es que ese es precisamente campo de cultivo, caldo de cultivo para posiciones absolutas o totales. O incluso nos podríamos preocupar un poco más cuando veamos que haya un ejercicio de anulación radical de la voz del otro. Porque una cosa es llamada a la mesura de la opinión por un orden a un criterio de justicia, y otra muy diferente es no tener ninguna especie de disposición de escuchar, ni ninguna especie de disposición de dar lugar o dar pie a que el discurso se aventure. Porque muchas veces se dice, bueno, pero dentro de una cultura de la cancelación, no es como que hay personas que son árbitros de la verdad. No necesariamente. Hay personas que son árbitros de discursos que pueden hacer daño y que pueden tener un impacto sobre la comunidad y sobre el mundo. Esos son los discursos sobre los cuales se ponen algunos elementos, ojo, no todo, algunos elementos en paréntesis o en tela de juicio, en entredicho, en pos de la comunidad. La cita que traía Gustavo era precisamente ilustrando esto, ¿no? Primero están los seres humanos, primero están las personas, primero están esos otros, hay que resguardar eso, porque sin eso ni siquiera podemos empezar ese ejercicio de intentar alcanzar algunos elementos de lo verosímil, de lo creíble. Pues sí, aparte de que el lenguaje oscurece, porque cuando decimos que el lenguaje oscurece no es solamente que sea farragoso, sino que ya no da cuenta de las realidades. Algo que también, digamos que quería tocar, era el ejemplo de Eichmann. ¿Por qué Eichmann es el ejemplo de la banalidad del mal? Digamos, el epítome de los tiempos de oscuridad. No es simplemente que, digamos, Eichmann haya sido un engranaje o que no usó su reflexión, sino que todas las respuestas que él daba en el juicio estaban prefabricadas. Digamos que eran cosas que podía responder cualquier persona y jamás daba cuenta de sus acciones. Eichmann no podía explicar por qué actuaba como actuaba, simplemente apeló porque así se hacían las cosas, o porque me lo ordenaron, o porque, ¿saben? Estas respuestas fáciles, estas respuestas que no pueden explicar por qué hacemos las cosas como hacemos. Entonces, siento que uno de los elementos que podemos identificar cuando nos estamos moviendo en las tinieblas es que no podemos dar cuenta de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué pensamos lo que pensamos. Eh, Cuando tú le preguntas a una persona, no sé, que es transfóbica, por qué piensa lo que piensa, es como que ya tiene una respuesta fabricada. No es como no es que haya un proceso reflejo de escucha, sino que ya tiene muchos prejuicios y solamente da cuenta de ellos en sus acciones, pero no da cuenta de sí mismo, de su persona, de las cosas que piensa.
Y otro de los elementos muy, digamos, muy característico en tiempos de oscuridad es la soledad y el aislamiento. Una de las cosas que vivimos en nuestras sociedades es que es muy difícil conectar con las personas en eso, en contarnos experiencias. Todo lo que aparece en los espacios como redes sociales o espacios públicos, o son consignas, que también son cosas preestablecidas, o son intimidades, ¿no? Pero mostrar intimidades no es construir un espacio público, llevar la luz del mundo, la luz pública a lugares donde no tenía que haber estado. Piensen en el auge y en el éxito de programas como La Casa de los Famosos o Acapulco Shore. Mostrar la intimidad no debería de estar, ¿no? Porque pues, seres que o estamos completamente apartados del mundo o estamos tan inmiscuidos en las masas que desaparece el mundo, ese espacio entre nosotros, porque todo lo abarca, ¿no? Entonces, creo que una de las maneras para identificar que estamos moviéndonos un poco en la oscuridad es eso, ¿no? La soledad y la falta de intimidad, de un espacio íntimo, en donde pueda estar conmigo mismo, pensar, cuestionarme, y pues serían estas dos cosas, ¿no? O sea, no dar cuenta de tus acciones o de tus pensamientos y también no tener un espacio para desplegar la parte íntima. Y que creo que también, o sea, yo también podría argumentar, ¿no? Que a esa pregunta, que lo que puede dar emergencia a estos tiempos de oscuridad, como ya lo decíamos en un momento, sí tienen que ver con las crisis, pero yo le pondría mucho énfasis también a la falta de alternativas, ¿no? El hecho de que no haya otras posibilidades de pensar cómo organizarnos socialmente, ¿no? Cuando decimos un poco lo que decía Daniel, ya tenemos las respuestas, ¿no? El orden social es esto, la forma en la que nos organizamos es esto, las reglas del juego son estas, y no debería cambiar, ¿no? Pensémoslo, ¿no? Como casi como se piensa como si fuese un juego de mesa, ¿no? Que tiene como ciertas reglas preestablecidas y esas son las reglas y no hay de otra. Y si quieres jugar, tendrás que acoplarte a esas reglas, ¿no? Cuando en realidad la discusión interesante sería, ¿realmente esas reglas son las adecuadas o realmente podemos actualizarlas? Realmente podríamos decirlo en este sentido, actualizar el contrato social, ¿no? ¿Qué otras cosas, de qué otra forma podemos organizarnos o si en realidad debemos socavar cualquier posibilidad de nuevos acuerdos, ¿no? Entonces creo que eso sería como una respuesta complementaria. Y para finalizar un poco esta ronda también preguntándole a respondiendo a la pregunta propia de Sandra, ¿no? Es como, bueno, cómo identificar, ¿no? Este tema de la globalización. Y entiendo, ¿no? Es algo que generalmente puede hacer como mucho ruido, ¿no? Como esta situación de, tenemos, ¿no? Por un lado, o de alguna forma, esta idea de criticar, ¿no? En esta cuestión, un poco lo que decíamos en la primera lámina, estos corporativismos, ¿no? También estos elementos eminentemente de una pequeña oligarquía o una pequeña burguesía que puede tener como estos intereses, ¿no? Y que además participan en ciertas instituciones, en el capitalismo financiero, en ciertos procesos de globalización, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser críticos de eso? Yo lo que creo que ahí es tratar como de ir hilando muy fino sobre nuestros propios análisis y no hacerlo de forma simple, ¿no? Es precisamente no caer en la hipersimplificación. Creo que una cosa es que podamos hacer un análisis de las relaciones de producción, de las relaciones sociales, cómo se han construido, cómo se han constituido y cómo podemos ir criticando esas dinámicas del capital, de la globalización, del Estado, ¿no? O sea, cómo podemos ir poco a poco criticando. O sea, yo me pongo a pensar incluso en el famoso texto de Marx, ¿no? Del Capital, que son 4 o 5 tomos, dependiendo la edición, para tratar de entender cómo funcionan estas relaciones de producción, pero que en realidad lo que ofrece estos protofascismos, o si se quiere también estos movimientos que quizás no tienen directamente esta tendencia de violencia, pero que se presentan como hipersimplificadores, ¿no? Como son estos movimientos populistas, también como se conoce coloquialmente, hacen estas críticas, pero hacen estas críticas desde la creación, un poco lo que veníamos planteando hace algunas láminas atrás, con el tema del chivo expiatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, entendíamos esta cuestión de entender esta crítica a partir del chivo expiatorio, a partir de estos elementos hipersimplificados, ¿no? Donde no entra la complejidad, sino la simplificación, donde lo que tenemos es precisamente esta cuestión de ver la globalización y cómo se nos quiere imponer un nuevo orden, ¿no? Y empiezan a emerger una especie como de, dice Ernesto Laclau, como de significantes vacíos, ¿no? ¿Qué significa esto de orden, orden mundial, ¿no? O sea, orden mundial es la ONU, es el Estado, son grupos, es el Estado profundo, son grupos que no podemos ver, pero al mismo tiempo son grupos que sí están en todos lados. Entonces, empieza a ver como este tipo de características muy ambiguas, poco claras, ¿no?
y entonces empezamos pasamos de hacer un análisis complejo de un proceso de globalización que tiene sus pros, que tiene sus contras, que tiene sus intereses, que impacta de distinta forma en distintos contextos, ¿no? No es lo mismo cómo impacta la globalización en México, que en Perú, que en Estados Unidos, que en Chile, que en Colombia, que en España, pero que estos movimientos es como que la globalización nos están imponiendo tales cosas, ¿no? Y la globalización va a acabar con la identidad nacional. Y eso te lo dicen en España, te lo dicen en México, te lo dicen en Chile. O sea, son respuestas hiper sencillas, que no matizan, que no contextualizan. Y yo creo que ahí está el riesgo, ¿no? O sea, creo que lo que hay que hacer en estos casos es hilar muy fino en esta construcción de categorías para ir identificando qué qué podemos analizar, qué podemos problematizar y cuándo es pertinente criticar los procesos de globalización, ¿no? Y la socavación o la vulneración de ciertas identidades culturales, ¿no? Y demás. Y otra cosa muy diferente es como, esta película nos está imponiendo a todos una tal cosa, tal agenda, y entonces ya todo se resuelve cambiando una película, ¿no? Es como que quiten esta película y ya con eso resolvemos el problema de la globalización, ¿no? Entonces creo que ahí está, ¿no? En tratar de hilar un poquito más fino. Y simplemente para la pregunta, ¿no? De los comentarios de qué pasa cuando el otro no quiere escuchar, ¿no? Es que esos son los retos, ¿no? Tratar de encontrar espacios, de tratar de generar em, pues narrativas también, ¿no? Un poco lo que dice Hannah Arendt, ¿no? Cuando dice, ¿qué es la política? Sí es la acción. La acción nos permite tomar ciertas decisiones de cómo debemos organizarnos, pero el relato implica conocer el otro, entonces, y acercarnos a otras formas de convivencia. Entonces, quizás aperturar estos nuevos relatos, escucharlos, e incluso crear narrativas que busquen empatizar con ese otro, ¿no? Creo que con eso yo me quedaría en esa parte. Sí, bueno, primero que nada, pues felicitarlos, ¿no? Por esta clase. La verdad me parece un tema muy atinado, ¿no? Yo también creo que estamos viviendo tiempos un tanto oscuros y quizás se pongan todavía más oscuros. Pero bueno, mi comentario, porque es un comentario y una pequeña pregunta, tiene que ver con esto que mencionaba la maestra Daniela sobre preferir la amistad sobre la fraternidad. Esa idea, la verdad, me agradó mucho y sobre todo a mí me hizo un poco de ruido porque la relacioné con este autor que se ha puesto mucho de moda, que se llama Byung-Chul Han, sobre todo porque en sus primeros textos él recurre a un concepto que, bueno, en español han traducido como amabilidad y que a lo mejor la palabra como tal no nos dice mucho, pero en alemán el término es Freundlichkeit y en la raíz está emparentada totalmente con la amistad, ¿no? Amigo, Freunde, Freundin, amiga, Freundschaft, ¿no? Y él lo presenta como una fuerza fundamentadora de la ética. Incluso intenta ahí dialogar como con el budismo zen, para poder como fundamentar desde ahí lo que sería una apertura como primordial hacia el otro, ¿no? Es decir, para Han, la ética y sobre todo la ética pensada como para estos tiempos actuales, tendrá que construirse desde una aperturidad como primordial hacia el otro, y eso es lo que él llama Freundlichkeit, amabilidad, ¿no? En español. Y me llamó mucho la atención porque yo la verdad no estoy familiarizado con la obra de Hannah Arendt, no la conozco, y entonces esta apelación a la amistad, pensando sobre todo en la cercanía que tenía Hannah Arendt con Heidegger y la gran influencia que tiene Heidegger en la obra de Byung-Chul Han, me movió la inquietud de preguntarle a la maestra Daniela si estaría de alguna manera, si ella cree que estaría relacionado, si cree que hay algo de Heidegger ahí por medio, porque es también un autor que estoy leyendo, y sobre todo porque también creo que en Han vemos, en su descripción de la sociedad actual, vemos muchos de estos elementos que también podríamos relacionar con esto que ya mencionaban los otros expositores, ¿no? Por ejemplo, Daniel, cuando hablaba de esta unidad de pensamiento, esta como homogenización en el pensar, me parece que es tal cual el diagnóstico que él hace, ¿no? En esta sociedad hipercomunicada, transparente, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Para no, no ahondar más. Y bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias y terminamos esta ronda con Natalie. Adelante. Hola y gracias por esta charla, la verdad estuvo súper interesante. Y bueno, tengo una pregunta que tal vez sea un poco redundante y otra que no. La primera es que tal vez del libro de Aldous Huxley, que es Un Mundo Feliz, podría considerarse neofascista, que creo que la verdad es bastante parecido a nuestra realidad en algún punto. Y la segunda es, ¿cuáles creen ustedes que son los peligros más importantes de caer en un neofascismo? A mí me gustaría iniciar básicamente con la que se dijo acerca del tema del neoliberalismo y cómo podemos enlazarla.
A mí me parece que esta idea, ¿no? Que nos propone Gerardo, si mal no recuerdo, cuando justamente nos planteaba la idea del neoliberalismo, hay un texto que me parece como muy ilustrativo que habla sobre este tema, es como habla de los nuevos disfraces del Leviatán, ¿no? Que es precisamente cómo este como superestado, ¿no? Omniabarcante en muchas ocasiones, tiende a tener nuevos disfraces y que no solamente es como esta visión clásica del Estado meramente totalitario, ¿no? Si se quiere ver así, ¿no? Sino que ahora se presenta como estos nuevos elementos, si se quiere, como neofascistas, que terminan, por un lado, tratar de eliminar los espacios públicos cada vez más. Creo que ahí yo podría encontrar ese enlace. Y esa eliminación del espacio público no solamente implica en nuestro cotidiano, sino que también impacta justamente en el cómo podernos encontrar ahora, ¿no? En esta cuestión de incluso la privatización, no solamente de empresas, sino de espacios y de lugares que dificultan este encuentro, ¿no? Como las plazas públicas, quizás, ¿no? Un antropólogo que a mí me gusta mucho, se llama Marc Augé, tiene un concepto que le llama los no lugares, ¿no? Que son estos lugares donde transitamos, pero no generamos arraigo y no generamos comunidad. Y creo que algo que trae como consecuencia esta fase del neoliberalismo, que también es algo que es un concepto que explora el propio Byung-Chul Han, es esta idea, ¿no? De que cada vez hay más no lugares, estamos transitando, estamos cada vez más pasando en plazas comerciales, pero ya cada vez menos tenemos estos arraigos colectivos en espacios como más colectivos, ¿no? Y que eso también dificulta el encuentro, dificulta encontrarnos con el otro, genera amistad precisamente. ¿Cómo vamos a, ya no digamos tolerar al otro, sino conocer al otro? ¿Cómo vamos a conocer al otro si no hay estos espacios de encuentro? Si simplemente estamos muchas veces transitando en un lugar lleno de personas, pero al mismo tiempo aislados, ¿no? Que también es un poco lo que plantea Han, ¿no? En este encuentro de los no lugares donde estamos rodeados de personas y al mismo tiempo solos, ¿no? Sin ese encuentro, ¿no? Y creo que esos espacios también dejan como pensar en una reivindicación, en abogar también por el tema del espacio público, ¿no? Entonces creo que eso también son retos que nos pueden traer y un poco abonaría yo a esa pregunta y les doy la palabra a mis colegas. Me gustaría tomar la palabra para recuperar la intervención que hizo Fernando a propósito del tema de la amistad y de cómo esto sospechosamente, o no tan sospechosamente tal vez diría yo, tiene mucha relación con la obra de Heidegger y de Byung-Chul Han. Y ahora aquí un poco bajo las cartas de estas lecturas para intercambiar perspectiva. Verás, por un lado, Byung-Chul Han es lector no solo de Heidegger, sino también de Arendt. Y Arendt, si bien fue heredera, digamos, o alumna de Heidegger, también tiene un posicionamiento en donde se distancia de manera interesante del profesor, de su maestro en aquel momento. ¿Cómo en qué cosas y en qué clase de casos? Por ejemplo, Arendt va a reivindicar mucho la importancia de la vida activa, de la vida política, de la vida en donde aparecemos. Si bien Heidegger estará como muchísimo más cercano a la visión o a la mirada de lo privado, de la interioridad, del pensamiento, Arendt no va a rechazar la necesidad de la reflexión, del juicio, del proceso de pensamiento. No obstante, sí nos va a hacer énfasis en lo importante que es que sí haya personas que estén apareciendo en esos espacios públicos, que se animen a actuar. Y precisamente la amistad es el tipo de relación o vínculo que podría tener esos tintes potentes, a diferencia, y me gustaría como recalcar esa distinción, a diferencia de la fraternidad. Y ella va incluso a cuestionar este lema de libertad, igualdad y fraternidad. Dirá, pues no, a lo mejor tendríamos que pensar o abogar por otro tipo de relaciones o vínculos entre los humanos. ¿Por qué? Porque la fraternidad, como les iba diciendo, colapsa los espacios, nos quita, es más bien cuando estamos todos apelmazados. Quisiera encontrar una figura, no sé, cuando estamos todos colapsados en el transporte público, no sé si haya sido el caso de algunas de las personas que estamos por acá, que parece que estamos jugando Twister en el transporte público, que estamos colapsados. Ese no es un espacio propicio, ese no es un espacio adecuado para el encuentro con los otros en este sentido de, no solo como con la figura espacial de tener espacio entre nosotros, sino que cuando nosotros en términos del encuentro, de la relación, estamos demasiado estrechamente ligados entre unos y otros, no hay pluralidad, no hay capacidad de que aparezca lo diferente en nuestro discurso. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en los tiempos más oscuros, es decir, como en los momentos más críticos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos apareciendo ante el mundo ni apareciendo ante los otros, estamos junto con pegado prácticamente, diríamos acá en México. Entonces estamos tan íntimamente unidos que eso no es susceptible de aparecer en público.
Arendt va a hacer este énfasis también. El amor es una cosa que debería permanecer en lo privado, en lo íntimo. ¿Por qué? Porque cuando decimos, incluso cuando tratamos el lenguaje del amor, es tratar de fusionar, de unir, de vincular, de concatenar profundamente. Y lo público requiere de la diferencia, de los distintos, de los que no solo por sus facciones, por su forma de ser, por su forma de actuar, sino también por su forma de hablar, tienen intereses diversos, ven la realidad a lo mejor desde cuotas un poquito diferentes. Pongan ustedes que a lo mejor cercanas, pero no idénticas entre sí. Y eso es muy importante. Por eso el énfasis en la amistad. Y Byung-Chul Han justo va a hacer como una lectura y reinterpretación de esos elementos arentianos y va a decir, pues sí, en efecto, cuando no hay espacio público, también está colapsando lo privado. No deberíamos estarnos preocupando solamente por la pérdida del espacio público. También estamos perdiendo el espacio privado. Estamos mostrando lo que no debería ser mostrado. Estamos trascendiendo esos límites. Más bien, son esta clase de ideas, Norberto Bobbio lo plantea así, son dos conceptos que son binomios. Es decir, en el momento en el que uno se va reduciendo, el otro también. De suerte que si vamos acotando el espacio de lo público, también estamos haciendo algo parecido con el espacio de lo privado. Y entonces estamos muy dispuestos a mostrar ahora en público cosas que originalmente más bien pertenecen a las sombras, a la oscuridad, a la calidez del hogar, pues, del espacio privado. Y un poco por ahí las intuiciones a propósito de cuál es la relación entre amistad política, Heidegger, Arendt y Byung-Chul Han. Una intervención que me pareció muy interesante fue esta donde se abordó la crítica, porque justamente es muy curioso cómo la palabra crítica y crisis vienen de la misma raíz, que es krínei. Entonces, siempre que aparece una crisis, es el mejor momento para hacer crítica, porque justamente la crítica tiene que ver con discernir, con poner límites, con enjuiciar. Entonces, crítica y crisis siempre tienen que ir de la mano. Si no queremos que la crisis nos coma y nos envuelva, siempre tiene que aparecer este elemento que muy bien lo abordó. Y respecto a la última pregunta de qué, digamos, personalmente, qué me preocupa más de los auges de los neofascismos, sería la violencia. O sea, vemos que hay una exaltación de la violencia en todos los espacios. Y lo peligroso de la violencia, aparte de que pues sí tiene la capacidad de darnos muerte real y no solo una muerte imaginaria, una posibilidad, pues la violencia siempre es muda. La violencia no da cuenta de, como lo venía diciendo, ¿no? No da cuenta de por qué se utiliza. Aunque puedes tener muchas justificaciones, la violencia no se presta a tales justificaciones. Solamente las justificaciones que aparecen en el uso de la violencia y sobre todo en los fascismos son recursos retóricos. La violencia siempre va a ser muda, la violencia jamás digamos, va a poder dar completamente cuenta de su existencia y de su utilización, y es lo más peligroso, porque todos esos ejercicios justificatorios son retórica, como decía Gus, son significantes vacíos. O sea, el uso de la violencia por parte de los neofascismos son juegos de lenguaje en donde jamás se va a poder justificar esa violencia desmedida que siempre ha aparecido en la historia de los fascismos. Entonces, es lo que más me preocupa a mí. O sea, dejen de lado, digamos, la pseudociencia o los discursos superficiales, sino que todos esos discursos superficiales, la obviedad de las respuestas, poco a poco van desencadenando en movimientos violentos y van, pues sí, acabando con la vida en lo más básico que es, pues, la muerte. Con respecto a los fascismos, ¿cuáles son los peligros que veo como más graves en términos de lo contemporáneo? Que si bien nosotros podemos recordar o tenemos noticia de algo así como una guerra fría, hoy en día, por la potencia armamentística, como ya advertían estos filósofos, es decir, y por estos filósofos ya no nada más me refiero a Arendt y a Benjamin, sino también a Jaspers, y sobre todo aquí estoy teniendo en mente a un filósofo que se llama Hans Jonas, no es tan leído, pero que nos decían es que con creces la responsabilidad que tenemos sobre nuestra acción está muchísimo más potenciada. El alcance que tenemos con nuestra acción ya no es solamente como despojar de una vida o de dos o de la de una comunidad, como si tuviéramos que hacer una especie de purga, como decían esos discursos de aquella época del siglo XX, sino que hoy en día, con la potencia armamentística que tenemos, la amenaza inminente de asesinar, de sucumbir, de expoliar la vida completa en la Tierra, ya no nada más de los humanos, sino de todo aquello que es vivo, por la potencia armamentística, y estoy refiriéndome aquí, perdón por no aludirlo, me resulta como muy, muy fuerte la idea, la fuerza nuclear podría erradicar precisamente la vida. De suerte que cuando me preguntan a mí cuáles son los peligros de los neofascismos, ya no los veo solo como en ese terreno, sino
en la técnica utilizada, la técnica y la tecnología utilizadas o dispuestas sin límite alguno, que me parece que el límite que sí les tendría que venir dado precisamente de esta arena, de la discusión de lo público. ¿Por qué? Porque lo que se están jugando ya no es un espacio privado, se están jugando el mundo en el que habitamos todas las personas. Y ese mundo, precisamente en esta dinámica, tendrá que ser protegido y puede ser protegido en la medida en la que intervenimos. Me dan miedo los neofascismos o mi temor más álgido está por ese terreno. Muchas gracias a mis colegas y un poco para también responder algunas preguntas que se colocaron acá en el chat. Nos preguntaban en algún momento si las minorías, ¿no? Dice, también se presentan los fascismos. Yo lo que podría decir hacia esa pregunta es que precisamente las minorías se presentan como diría el filósofo Agamben, ¿no? Como estas nudas vidas o como vidas más expuestas que otras, ¿no? Y que en muchas ocasiones no tienen esa fuerza, muchas veces incluso colectiva, estatal, institucional, y por eso se consideran como minorías, ¿no? Porque justamente están al margen, porque no tienen esta fuerza política, simbólica, institucional que los arrope, ¿no? Por supuesto que podemos encontrar discursos problemáticos, por supuesto que podemos encontrar ciertas tendencias quizás etnocéntricas, ¿no? Si se quiere, que todo grupo cultural es etnocéntrico, en el sentido de que valora o suele sobrevalorar su cultura sobre los demás, pero me parece que ya hablar de un elemento de fascismo implicaría que tuviera estas condiciones también que explicábamos en algún momento de la sesión, ¿no? Esta fuerza de violencia autoritaria, ciertos líderes carismáticos, una conglomeración mucho más colectiva, ¿no? Y demás características, ¿no? Entonces creo que ahí podría como dar esa claridad en esa parte, ¿no? También creo que eso puede como digamos, un poco abonar hacia ese tema, ¿no? Y también otra pregunta que colocaban aquí en el chat, ¿no? De qué podemos también decir del discurso de pueblo en el contexto político. Yo creo que ahí sería interesante preguntarnos cuál es la definición de pueblo, dónde está el margen, quién entra y quién queda fuera, qué queda incluido y qué queda excluido de las categorías, porque eso es precisamente, y de hecho un poco en el curso que vamos a hacer sobre filosofía política, tenemos una sesión dedicada al tema de la inclusión y la exclusión, ¿no? O sea, qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera de la discusión política, es todo un tema y habrá que revisar cómo se construye esa categoría de pueblo. Hannah Arendt en su momento también nos decía, me interesan las categorías en el sentido de ver cómo se han construido, cuál es el origen de estas categorías, pero también no solamente verlas como estos monolitos intocables, ¿no? Sino más bien cómo se han actualizado, cómo se han contextualizado hoy en día y cómo amplían o reducen sus marcos de inclusión y exclusión. De que si quieren continuar como con la charla, poder seguir platicando sobre estos temas, ¿no? Que por ahí se quedaron pendientes algunas preguntas y que podríamos retomar también, y que si les interesa, precisamente vamos a estar iniciando con el curso de filosofía política, ¿no? En este caso, este curso se va a presentar también como una continuación de este diálogo, de esta charla, donde queremos precisamente retomar la política en tiempos sombríos, ¿no? Que hemos aquí un poco ilustrado, pero que en este curso queremos abonar de manera mucho más sucinta. También la idea de poder y revolución, la libertad política, hoy en día que se habla mucho de libertad, ¿cómo podemos pensar esta? También el tema de la violencia, lo que decíamos del tema de la inclusión y la exclusión, qué queda fuera, qué queda dentro, y también la última sesión, que será una sesión más dedicada a la discusión, al debate, a la disertación de ideas, y que están invitados también a participar en este curso de filosofía política, que tenemos también el agrado de continuar o extender esta conversación, y que pues sabemos que durante 5 sesiones va a ser un poquito más fácil llevar esta charla y estos temas para poder llegar a un punto. Si quieren, pueden inscribirse ya sea los días martes a las 6 de la tarde, hora del centro de México, o los sábados a las 12 horas, también hora del centro de México. Pueden inscribirse de cualquier país, de cualquier parte del mundo. Es completamente en línea por si les interesa participar en esta sesión. Y empezamos el 7 de noviembre en este curso, que precisamente es como un poco parte de lo que hemos ahora discernido, parte de lo que hemos charlado el día de hoy. Queremos presentarlo precisamente en este curso, ¿no? Poder estos elementos, extenderlos, ser un poquito más puntuales, mucho más precisos, ¿no? Irnos con mucho más calma, y que también un poco la dinámica es esta, ¿no? Hacemos 1 hora, quizás un poquito más de presentación, y después los escuchamos a ustedes, ¿no? Y la última es más como una mesa general donde podemos compartir distintas ideas, y que lo interesante también de este curso es que podamos de alguna forma
adentrarnos a estas dinámicas de lo que pensamos sobre la filosofía política, sobre la violencia, sobre la revolución y sobre la libertad, y que si les interesa inscribirse pueden mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook de Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura o mandarnos un correo a riec@yecolti.org, o también en su defecto pueden ahorita dejarnos su correo aquí en el chat y les mandamos con mucho gusto la información. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente evento, tanto curso o como masterclass. Esperemos que puedan acompañarnos y un saludo.